La hora de la verdad. Paz y gracia, soy el pastor Fernando Heber del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad Internacional. Junto conmigo el evangelista Suárez y el pastor Felipe Toledo en espíritu. Aleluyas. Yo doy la bienvenida a usted, amado oyente, que nos acompaña sintonizado por la radio 105.9 FM. Usted también que nos acompaña en vivo en YouTube, el canal Altar Underline SJC. Sean todos muy bienvenidos, y en el canal de Repent Paraguay. Sean todos muy bienvenidos, amados oyentes de todas las naciones de lengua español. Sean todos muy bienvenidos en la hora de la verdad. Hoy, viernes, estamos encerrando esta semana y hemos tratado de un asunto muy crítico, grave, tremendo toda esta semana, intensivamente, la cronología del arrebatamiento. Nos dedicamos a investigar los eventos que anticipa el arrebatamiento, el tiempo y la circunstancia de cuando esta salvación será revelada a nosotros en la gloriosa manifestación de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amados oyentes, como escuchamos, esta es la generación del arrebatamiento. Son los días del regreso del Señor Jesús. Son los días en que Él regresa para cosechar el sacrificio de la cruz. Porque la Biblia dice, digno es el trabajador de su salario. El Señor Jesucristo en 2000 años, Él entregóse a sí mismo en Efesios 5:25. Habiendo amada iglesia, amó a la iglesia al punto de entregarse a sí mismo de la muerte de cruz, habiendo amado a la iglesia. Él amó a la iglesia, por eso Él entregóse a sí mismo. Él amó a la iglesia, Efesios 5:25 y 26, habiéndola la entregó a sí mismo para santificarla, purificarla por el lavar de las aguas de la palabra. Aleluya. El Señor Jesús amó la iglesia, entregóse a sí mismo, pero Él no cosechó el fruto de su sacrificio. La entrada de la iglesia que separó para sí en el reino de su Padre. Aleluya. En el día de su regreso, el día que Él va a cosechar el salario de la cruz, ese día es superior a la cruz. Para este día, Él dice en Lucas capítulo 12, versículo 38, mismo que Él llegue de noche o de madrugada, bendecido son los siervos que el Señor encuentra listo. En el versículo 40, estén también ustedes nuevamente listos. Asimismo deben estar preparados para que el Hijo del Hombre Asimismo deben estar listos, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Bienaventurado, feliz, bendecido es quien es aquel que es encontrado preparado, pues el Hijo del Hombre vendrá en una hora en que nadie lo espera. Evangelista Suárez, el Señor Jesús, Él aquí nuevamente, Él nos da más un contexto al respecto del tiempo y la circunstancia de su venida, porque durante esta semana nos hemos dedicado a investigar a profundidad, minuciosamente, los eventos que anticipa la venida del Señor Jesús, la cronología para el arrebatamiento. Vimos que antes del arrebatamiento, antes de la venida del Señor, algunos eventos anticipan la venida y la Biblia habla específicamente al respecto de esos eventos.
porque la Biblia, ella da una atención especial para la generación de los últimos días de la iglesia gentil. Ella da una atención especial para esa última generación de cristianos gentiles antes del arrebatamiento, y ella dice que antes de la venida del Señor Jesús, 2 Tesalonicenses 2:3, vendría sobre el mundo la apostasía, el abandono de la fe verdadera. Vimos claramente esta semana y nos resta más duda que el abandono de la fe verdadera sucede en la iglesia, no es en el mundo, porque no es el espírita, no el budista, no el musulmán que tiene la fe verdadera para que ella abandone. Es la iglesia de Cristo que abandona la fe, que cae la fe, que se enfría en la fe antes de la venida del Señor Jesús, marcando así la última generación de iglesia antes de la venida del Señor Jesús. Cuando vemos para la última generación de la iglesia de los gentiles, antes del arrebatamiento de la iglesia, esta última generación sería caracterizada por el enfriamiento de la fe, por la caída de la fe, por el abandono de la fe, por un distanciamiento de la fe. Cuando vemos al mundo, el mundo estaría en absoluta tiniebla espiritual. Y eso está ilustrado en la parábola de las 10 vírgenes maravillosamente en algunos párrafos de la Biblia. Esa ilustración está claramente explicado. Mateos 25:5, ya las vírgenes yendo al encuentro y ya el tardado, ambas durmieron, las prudentes como las necias. Ese sueño es el sueño espiritual de la apostasía. Todo cristianismo duerme la generación de la venida del Señor Jesús, porque ambas durmieron, ninguna quedó vigilantes. Eso es asombroso, evangelista Suárez. Esto es asombroso, chocante. En la generación de la venida del Señor Jesús, todos el cristianismo en la faz de la tierra es tomada por un sueño espiritual. Él no está muerto, pero es tomado por un sueño espiritual. Y en esta hora es una hora de oscuridad. Durante el anochecer, oscuridad en el mundo, y esta oscuridad es la impiedad de los últimos días. En 2 Timoteo 3, hasta aquí vimos el contexto, las circunstancias de la generación de la venida del Señor Jesucristo. Tinieblas en el mundo, sueño en las iglesias. Punto final. Ahora damos un paso enfrente y vimos que en esta ocasión de tinieblas en el mundo, en la generación del aborto y homosexualismo, una generación del ateísmo, del sexo libre, en una generación de depravación sexual, de absoluta rebelión contra el Creador, en la generación que sumado a esto hay un sueño espiritual en la iglesia de Cristo. El evangelio de la prosperidad, el evangelio del diablo se está examinando en todo el cristianismo y no necesariamente habla del dinero, pero es el evangelio del yo, el evangelio que habla de tu vida, victoria en tu vida, bendición en tu vida, tu vida. La solución para tu vida, el evangelio que habla de usted, el evangelio que habla de tu vida, de sus proyectos, de sus sueños, de sus problemas, de sus familias, de sus trabajos, de su finanza, de tu vida, tu vida es el evangelio de la prosperidad. Y esta tu vida, amado oyente, Jesucristo dijo que si usted no la odia, de ninguna forma usted va a entrar en el reino de los cielos. Pero lo que vemos es que la iglesia es tomada de un sueño espiritual en la generación de la venida del Señor Jesús. Y ella pasa a amar su propia vida y hace de Dios un ídolo para obtener favores para su vida. Y
relacionamiento entre el hombre y Dios, entre la iglesia y Dios, se resume ahora en una obtención de favores para su vida. Es el evangelio de la prosperidad. ¡Aleluya! Tu vida emocional, tu vida conyugal, tu vida profesional. Entonces Jesucristo en el evangelio verdadero, Él dice: aquel que no odia su vida, aquel que no rechaza su vida, aquel que no oferta su vida como sacrificio a Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Y la otra opción es entrar en el tormento eterno. Y el evangelio de la prosperidad es el evangelio que te lleva al infierno. El evangelio del diablo, el evangelio del camino largo, el camino de la destrucción. Es el camino del yo, el camino de tu vida, el camino de la bendición, el camino de la victoria. Es el camino largo, el cristianismo de la bendición, de la victoria, el cristianismo de la prosperidad, el cristianismo que habla de tu vida, el cristianismo que no te exige santidad, no exige separación del mundo, de tus costumbres, de tus principios, de tus valores, de tu filosofía vana y vacía. Este cristianismo es el camino largo. Y este camino es el camino que conduce a la destrucción. Cristianismo sin santidad conduce a la destrucción. Gracia sin obediencia conduce a la destrucción. Amor a su propia vida conduce a la destrucción. Relacionarse con Dios para que tu vida financiera conduce a la destrucción. ¿Por qué este camino es largo y dulce para la carne? Porque no confronta tu naturaleza humana caída, porque somos hijos de la caída, hijos de Adán. Él se vuelve en el evangelio dulce, agradable a los oídos. Y es por eso que la Biblia anuncia que en este sueño espiritual, la iglesia júntase para sí mismo maestros y doctores para hablarles apenas lo que le agrada a los oídos. ¿Y qué es agradable al oído? El Señor va a bendecir tu vida, el Señor va a prosperar tu familia. El Señor tiene un proyecto, un propósito en tu vida, y Él colocó un sueño y un proyecto en tu corazón, y usted necesita tener fe para alcanzar. Es el evangelio dulce que masajea nuestro ego y nos coloca en el altar. Nos vuelve especial. El ser humano se volvió especial, se volvió como Dios. Esa mentira antigua viene desde el cielo, porque esa historia no comenzó en el Edén, comenzó allá en el cielo. La apostasía empezó en el cielo. Él entra en el Edén y entra a la iglesia en los últimos días. Y va a ser suelta un poco en el milenio. Aleluya. Entonces vean, Evangelista Suárez, en los últimos días, esas son las circunstancias de la generación. Tinieblas en la sociedad, somnolencia espiritual en la iglesia. Y en esta somnolencia espiritual la iglesia pasa a amar su propia vida. Pero en este contexto es dado un grito. En la hora más oscura, el novio se acerca. En esta hora más oscura, el novio se acerca. En Lucas capítulo 12, versículo 38, el Señor Jesús dice: si llega de noche, mientras que llega en tinieblas, si Él llega en el tiempo tiniebla espiritual, si Él llega en la generación del aborto y homosexualismo, en la generación del ateísmo, en el evangelio de la prosperidad, mismo que Él llegue en la generación de las vestimentas inmoral en la iglesia, mismo que Él llegue en una generación que las mujeres van desnudas en la iglesia. Dichoso aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados.
Necesitamos definir bendiciones, porque el Señor Jesús dijo que porque el Señor Jesús, dichoso aquellos siervos a quienes su Señor encuentra preparados. Vamos a redefinir bendiciones. Ser bendecido es ser encontrado preparado. Ser bendecido es ser encontrado vigilante. Ser bendecido es ser encontrado vestido. Redefiniendo bendiciones. Aleluya. Redefiniendo las bendiciones. El Señor Jesús continúa. Él continúa. En el versículo 40 dice de Lucas 12, asimismo, deben ustedes estar preparados. Vea la importancia que la Biblia da para la preparación. Este es el tema de hoy, la preparación. Mientras nos acercamos ya casi al fin, tenemos 20 minutos sin músicas. 15 minutos sin música, 15 minutos. 13 minutos, 16. 15, 13 minutos. Aleluya. Vamos a correr en la velocidad de la luz. Amados oyentes, en Lucas 12, 40, la Biblia dice, asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pastor Felipe Toledo, ¿cómo es posible el Hijo del Hombre venir cuando nadie lo espera? ¿Dónde está el pueblo que le está esperando? ¿Dónde están las personas para que le esté esperando? Como ellos están durmiendo. ¿Dónde están las 10 vírgenes? Vamos a hablar de las 5 prudentes. Olvídense de las necias. Olvídense. Vamos a hablar de las prudentes. 5 vírgenes prudentes están esperando al novio. 5 vírgenes llenas de aceite, con aceite de reserva. Está sobrando el aceite en ellas. Ella va al encuentro del novio. Ahí el novio dice, yo vendré en una hora donde nadie me esté esperando. ¿Dónde están las vírgenes sabias para que le esté esperando en esos días? Están durmiendo. Ellas durmieron por el atraso, por la tardanza, porque el novio tardó en volver, tardó en regresar. Ellas duermen. Y el Señor Jesús, vean, el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y realmente nadie le está esperando. Nadie está esperando al Señor. Porque ¿qué significa esperar al Señor? Él dice, en mi regreso no estarán esperándome. Yo vendré en una hora donde menos me esperan. Vean, lo que el Señor Jesús está queriendo transmitir aquí no es un pueblo esperándole a Él, pero no saber cuándo Él viene. Ellos son agarrados por sorpresa. No. Primero que tenemos que esperar siempre. Tenemos que estar vigilantes siempre, esperándole al Señor siempre. Y no seremos agarrados de sorpresa. Estén listos para que ese día no le agarre de sorpresa. Agarre como ladrón. No, que no venga sobre ustedes como un ladrón. Ustedes tienen que estar avisados. ¿Por qué? Porque el anuncio es dado antes. El anuncio de la venida ya fue anunciado, ya como habíamos visto. Vimos intensivamente el anuncio oficial de la venida del Señor Jesús, el anuncio del arrebatamiento. Pero Él dice, yo vendré cuando menos lo esperan, cuando menos me esperen. Y cuando vemos esta generación, de hecho, esta generación no le está esperando. Cuando vemos una generación de cristianos yendo desnudos en la casa del Señor,
Ellos no están esperando al Señor porque la Biblia dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor en aquel día. Cuando usted ve una generación de cristianos sin santidad, ellos no le están esperando al Señor, están esperando cualquier otra cosa. Están esperando el marido, esposa, carro, casa, prosperidad, bendición y victoria, felicidad y alegría, vida en abundancia. ¿Es eso lo que ellos están esperando al Señor? No. Entonces, ¿qué significa esperar al Señor? Tenemos que hacer nuestra pregunta. ¿Qué significa? Si usted está esperando a Jesucristo, ¿cuál es tu estilo de vida? Número 1, santidad, para empezar. Porque sin santidad nadie verá al Señor, en Hebreos 12:14. Número 1, santidad. O sea, separación del mundo, de sus costumbres y de sus principios. Aleluya. Número 1, para empezar. Esperando al Señor significa una vida en santidad. Número 1. Veremos más en profundidad, más aprofundadamente. Entonces, dado el anuncio en esta hora oscura, en donde nadie lo espera, ¿qué sucede con las vírgenes? Ellas despiertan. Al despertar, ven que el candelabro se apagó. Ella se reabastece su candelabro con el aceite, con el Espíritu Santo, la última lluvia, la segunda gloria. Después de eso, ellas pasan a dar el camino, ellas empiezan a caminar el camino de santidad. Y ellas necesitan de luz porque en la medianoche, allá afuera está oscuro, el mundo está en tiniebla, sin piedad en los últimos días. Ella necesita de luz para encontrar el camino. Isaías 35:8, el camino de santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Aquí está el misterio escondido, no es una historia para niños. Aleluya, alabado sea el Espíritu Santo, porque Él es el guía de la verdad, es Él el que revela la verdad. No es una historia para los niños pintar un dibujito allá de las 10 vírgenes en la escuela dominical. No, esto es una profecía profunda, amplia, altísima al respecto de la venida del Señor Jesús, donde da la circunstancia de la generación, donde da la circunstancia de la generación y de la iglesia, tinieblas en la sociedad, sueño espiritual en la iglesia. En la secuencia el anuncio es dado que despierta la iglesia. Y dado el anuncio, la iglesia pasa a prepararse. Y ahí el Señor Jesús dice, feliz el siervo que es encontrado preparado. La hora de la preparación anticipa la venida del Señor Jesús. Es el último evento antes de la venida del Señor Jesús. Primero el aumento de la impiedad. Después el sueño espiritual de la iglesia. Tercero el anuncio. Cuarto el despertar. Quinto el reabastecimiento. Sexto, ahora la iglesia se prepara lleno del Espíritu Santo. Se guía en la verdad. Ella es guiada en la palabra ahora. Ella no es más guiada en el coach motivacionalismo. No. Ella no es más guiada en la teología de la prosperidad. Ya no. En el evangelio del diablo. Ahora es guiada en la verdad. La verdad dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y pasa a buscar desesperadamente la santidad. El camino de la santidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese camino estrecho? ¿Dónde? No es fácil encontrarla. Usted vio allá, la puerta es muy pequeña. Muy pocos son los que los encuentra. Dígame dónde está. Necesito ir corriendo en ese camino. La puerta estrecha, poco la encuentra. Y ella pasa a prepararse. El intervalo de la preparación. Amados oyentes, la impiedad de los últimos días ya se aprofundó mucho tiempo. Ya pasamos de la hora de la medianoche. El sueño espiritual de la iglesia empezó a mucho tiempo. La iglesia se encuentra durmiendo espiritualmente. Por eso la falta de santidad en la iglesia. Por eso hay falta de santidad en la vida de los cristianos. Es por eso el cristiano de hoy día está mezclado con el mundo. Jesucristo dice, no soy del mundo. Ustedes también no son del mundo.
pero la iglesia se volvió igual al mundo hoy. Un sueño espiritual en la iglesia. En medio de este contexto, el anuncio fue dado en 2003. El Mesías está viniendo y desde entonces las naciones se están preparando. Y el mayor avivamiento bíblico está sucediendo ahora mismo. Ahora mismo en el corazón de África. Entre los pobres y olvidados, el evangelio está siendo predicado a los pobres. Porque el verdadero evangelio es el evangelio de Lucas 24, 46 y 47. Lucas capítulo 24, este es el verdadero evangelio. Porque existe dos evangelios, el eterno y el maldito. La Biblia dice, si alguien te presenta al maldito, rechácelo, tírelo en la basura. Lucas capítulo 24, versículo 46-47. En la Biblia NBI dice así. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en Pastor Felipe, Jesucristo, Él murió. Y sabemos de qué manera. Aplastado, golpeado, chicoteado y clavado en la cruz. Sabemos de qué forma Él murió. Y Él resucitó entre los muertos el tercer día. ¿Para qué? ¿Para qué? Él dejó el cielo 33 años para venir a la tierra a morir. Y sabemos cómo. ¿Para qué, amado oyente? ¿Para qué? Para que en su nombre se predicara el arrepentimiento. Y en su nombre se predicara el verdadero evangelio. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? El arrepentimiento. Y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Está escrito que en su nombre sería predicado el evangelio de la prosperidad. Está escrito que en su nombre sería predicado bendición para tu vida. En su nombre va a ser predicado victoria en tu vida. Está escrito que en su nombre sería predicado bendición financiera. En su nombre sería predicado la prosperidad. En su nombre sería predicado vida financiera, bendición para sus finanzas. Sería esto predicado. En su nombre sería predicado el arrepentimiento. Este es el verdadero evangelio que fue removido de la iglesia en esta generación. El evangelio del arrepentimiento. El evangelio que confronta tu carne. ¿Cómo prepararse entonces? En arrepentimiento. Cambiando tu antigua forma de pensar. Número 1. Número 2. Abandonando absolutamente el pecado. Número 3. Pasando ahora a buscar a conocer a Dios. ¿Cómo? A través de su palabra, llenando tu corazón de la palabra. Número 4, practicando la justicia. Este es el verdadero arrepentimiento que tiene que ser predicado a las naciones. Esta es la forma de prepararse: en arrepentimiento, en santidad, porque sin santidad nadie jamás verá al Señor. El anuncio ya fue dado y ahora se inició el intervalo de la preparación. Está siendo predicado ¿a quién? A los pobres. Y en el corazón de África, una nación llamada Kenia, se inició el último avivamiento, la última lluvia del Espíritu Santo. Y ahora millones de personas están preparándose en arrepentimiento. El cielo está abierto y lluvia está siendo enviada, lluvia del Espíritu Santo. Millones y millones de personas están preparándose ahora en santidad para la venida del Señor Jesús. Este avivamiento está sucediendo ahora mismo y no nos estamos dando cuenta, preparándonos
para el próximo año, preocupándonos para el próximo año, los proyectos de tu vida. ¿Cuál electrodoméstico que vas a cambiar? ¿Cuál carro vas a comprar? ¿Dónde vas a comprar tu terreno? Estabilizándose en la tierra y la iglesia preparándose para salir. La novia de Cristo preparándose para salir. ¿Pero qué los invitados estaban haciendo? Comprando terreno, no puedo irme. Voy a casarme, no puedo irme. Compré un güey, no puedo irme. La iglesia está estableciéndose en la tierra. Los invitados están estableciendo la tierra para quedarse aquí eternamente, para siempre. ¿Cuánto? Y mientras eso está sucediendo, el avivamiento de los últimos días está en pleno andamiento y la novia se está preparando para salir de la tierra. Y los primeros invitados se están preparando para establecer en la tierra. El avivamiento de los últimos días es el avivamiento de santidad. Evangelista Fabio, para tu consideración final, esto es muy tremendo, muy poderoso, algo muy grande. Tener en vista que esta es la hora de la preparación, más que la hora de la preparación. Ahora es la hora de abandonar todo aquello que pueda hacer con que perdamos esta hora más esperada, que es la venida del Señor Jesús. Jesús dijo, es el ojo que te hace pecar, arranca ese ojo, no pierda la hora de la venida del Señor. Es el brazo que te hace pecar, arranque y entre lisiado también. Pero no pierda la hora de la venida del Señor. El anuncio fue dado. Ahora es la hora de prepararse. Sí, la hora de la preparación. Si tu ojo te hace pecar, si el Facebook, TikTok, el Instagram, arranca hoy, arranca fuera y punto final. Y si es tu amigo, si es tu jefe, si es tu compañera de trabajo, arranca. No pierda esta hora tremenda que se acerca. Ahora, hablando de este anuncio, yo quiero rápidamente entonces traer al amado oyente cómo este anuncio ha sido dado. Hablamos un poco de 2004. Alguien fue llevado hasta el tercer cielo porque vimos que este anuncio, ¿quién da el anuncio? ¿Quién es el siervo de Lucas 14 que el rey manda avisar a su invitado? El rey prepara el banquete. Cuando quedó listo, mandó su siervo a avisar a los invitados de la iglesia, el rey y el padre, el rey y Jesús, el banquete de la boda del Cordero. ¿Quién es el siervo? Vemos que este siervo es un profeta, Amós 3:7. Dios no hace ninguna cosa sin antes revelar a sus siervos, los profetas. En la hora de la venida del Señor Jesús, cuando la iglesia encontrada durmiendo, Él envía un siervo para gritar a la medianoche a la iglesia, para avisarla de lo que viene en el futuro, lo que viene enfrente, la venida del Señor, el amigo del novio. Este profeta tiene una identidad bíblica. El profeta que viene antes del grande y temible, terrible día del Señor. Y vamos a investigar eso profundamente. Aleluya. ¿Quién es este que viene y anuncia? Este que vino y ya anunció la venida del Señor Jesús. En 2004 fue llevado al tercer cielo. En el tercer cielo, él de allá miró para la nación de Israel y él vio el primer gobierno de Benjamín Netanyahu y la muerte de Arasafat. Un flujo de cristianos para Israel. Desde 2003 tenemos un flujo muy grande de cristianos yendo a Israel, evangélicos. Y después vio un segundo gobierno de este mismo líder. Quedó por 12 años, salió en 2021. Después regresa en 2023 Netanyahu II. Cuando este segundo gobierno está en YouTube publicado, esa profecía hace mucho tiempo fue vista en 2004 y en el segundo gobierno el mundo quedó en shock, la nación quedó aflicta porque decían, ¿cómo podemos hablar de paz ahora con el gobierno de extrema derecha como nunca hubo? Porque lo que sucedió en su regreso fue extrema derecha de Israel formando el gobierno más radical de todos los tiempos y el mundo
aflicto en la noticia en aquella época. El gobierno más de extrema derecha formada en Israel hasta hoy. En 2006 el cielo se abre, 2 alianzas son vistas, la alianza de la boda del Cordero, teniendo ellas dos los mismos tamaño. El cielo anuncia la estatura de la iglesia para ser arrebatada, tiene que ser la misma estatura del varón perfecto. El cielo están listos, la alianza están listas, la boda está listas, va y avisa a la iglesia no está lista, están durmiendo. 2008 el cielo se abre y el reloj de oro es colgado. En el reloj marca 1 minuto para la medianoche. Arriba, escrito en dorada, Jesús de Nazaret está viniendo. Y sabemos que la medianoche representa la venida del Señor. Una serie de visión vamos a traer más. Nuestro tiempo terminó. Alabado sea el Señor. Shalom.